Y eso nos ha ido añadiendo de más a más todos los días cuánto Dios quiere que alcancemos tú y yo. Mira, el amor lo cambia todo. El amor lo puede conquistar todo. Y después de un mes donde hemos aprendido a enfocar nuestra vida, hoy descubriremos que el verdadero enfoque siempre estuvo en mirar a Dios por primer lugar. En todas las cosas que nos hemos enfocado este mes, si tú no viste el amor de Dios en medio de cada uno de esos temas, nos perdimos de todo. El enfoque de este mes de junio, sobre todos los temas nos debieron haber llevado al enfoque correcto, que es el amor de Dios. Mira, antes de que tú buscaras a Dios, Él ya había tomado la iniciativa de buscarte a ti. Y esto es bien tremendo porque por eso a Él le interesa que vivamos en un enfoque real, vivamos en nuestras vidas siendo más productivos, siendo más entendidos, más sabios en tomar decisiones todos los días. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tenemos en Él toda una revelación de su amor, todas las demás cosas están ya listas para ti y para mí. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos hacia dónde vamos. Mira, la escritura del día de hoy nos habla en Juan 3:16, esta escritura que ha marcado la historia por mucho tiempo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esta es una super escritura la cual nos identifica a ti y a mí como creyentes, a ti y a mí, esas personas, que ya no fuimos personas, nos convertimos en sus hijos. Fue la conversión de un simple, alguien que conocía una historia, alguien que conocía a alguien que era un Dios, a hacer nuestro Dios, a ser nuestro director de vida, a ser nuestro maestro, a ser nuestro Padre Celestial, al ser todos los denominativos que le hemos puesto a Dios y que Dios es para nosotros, se convierten en verdad. Y todo comenzó con amor, todo comenzó desde ese punto interno, que es lo más profundo que podemos tener de parte de Dios, un amor incondicional. Nuestra historia no comenzó cuando aceptamos a Cristo, comenzó cuando Dios decidió acercarse a nosotros. Cada uno de nosotros teníamos ya una fecha de conocernos, teníamos ya en el calendario de Dios una meta para a partir de ese día yo y esta persona nos vamos a conocer. Y esto es bien importante que lo entiendas tú y yo, porque vas a decir, bueno, ¿y por qué lo conocí hasta este punto? Era el plan perfecto de Dios, era el plan original que Dios tenía para ti y para mí, para acercarnos hacia Él. Mira, la cruz nunca fue un accidente, fue el plan perfecto de un padre que decidió hacer que todo lo posible para recuperarte, para que tú y yo nos acercáramos nuevamente a Él. Y muchas veces creemos que Dios castigó a Jesús, que Dios lo mandó a morir y no, era el plan único y perfecto para recuperarte a ti. Imagínate, sin tener esa mesura de decir, no, yo no voy a dar a mi hijo a favor de miles de personas, de millones de personas que aún no me conocen. No, él dijo, voy a dar a uno por salvar a muchos. Imagínate ese amor tan grande, pero no se quedó. Ese amor de Dios se fue multiplicando. El mismo amor de Dios resucitó a su hijo. Bueno, hoy tú y yo junto con Jesús estamos, festejando una familia alrededor del mundo, que todo comenzó en una idea desde el corazón del padre. Bueno, el plan perfecto de un padre, nunca termina. Siempre estamos viendo, los que somos papás, todos los días, siempre estamos viendo cómo ayudar a nuestros hijos, cómo tratarlos de guiar, de bendecir, de estar presentes para ellos. Imagínate un padre celestial que nos creó, que nos está viendo todos los días. Tiene muchos mejores planes. Si un padre natural es bueno hasta cierta manera, Dios sobrepasa todo padre, toda mamá. ¿Por qué? Porque al final Dios es más que todos nosotros. Y cuanto nosotros podamos hacer cosas buenas, Él aún las supera. Él va más allá de todo lo que pudiéramos hacer. Y esto nos debe sorprender todos los días, porque si imagínate, todos tenemos a un Padre amoroso que nos está tratando de bendecir, que nos está tratando de guiar, que no podemos tener en la vida, que no pudiéramos lograr si tuviéramos un Padre todos los días que nos está guiando. Y está. La noticia para muchos es que Dios siempre ha estado presente, que Dios siempre está listo para ti y para mí. Él ya había recorrido el camino completo hacia ti y tú ni siquiera te habías dado cuenta. Aquí es cuando la bendición comienza para cada uno de nosotros. Dios dio el primer paso. No creas que tú fuiste, no creas que tú te rendiste a Él porque tú lo necesitabas, ¿no? Él utilizó todas esas cosas en tu vida para estar aquí tú y yo el día de hoy,
Dios nos empezó a acorralar para guiarnos hacia su presencia. Vivimos en un mundo, mira, donde todos esperan a alguien más, que alguien más tome la iniciativa. Y es aquí donde a veces tú y yo perdemos la perspectiva, pero Dios hizo exactamente lo contrario. Dios no esperó a que cambiáramos, Dios no esperó a que fuéramos perfectos, no esperó a que dejáramos nuestros errores. Nos amó Él primero, aún con todas nuestras imperfecciones, aún con todas las deficiencias como seres humanos, Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Y esa verdad, mira, completamente cambia nuestra identidad. Cuando entiendes de dónde naces, entiendes desde dónde llegas tú a este punto, tu identidad cambia. Porque debes de entender que eres amado, eres una persona que fue pensado desde hace mucho tiempo para que no perecieras, para que no estuvieras en una limitante todos los días. Dios en su amor nos lleva a más. El amor de Dios nunca va a dejarte con menos. El amor de Dios nunca va a dejarte estático. El amor de Dios siempre produce más. El amor de Dios siempre nos lleva al siguiente nivel. Que todo este mes del enfoque nos ha llevado a ir moldeando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras formas de vida. Ayer a todos los que atendieron a la charla de resurrección y vida, la verdad fue un súper tema. Si tú y yo no nos adentramos en el cambio que Dios quiere, de nada sirve. Pero todo comienza a través de el amor del Dios. ¿Realmente tú y yo tenemos ese amor? Sí, realmente lo podemos sentir, eso depende de ti y de mí, pero todos tenemos el amor de Dios, todos tenemos acceso a ese amor. La diferencia es cómo estás haciendo tú las cosas que te permite acercarte y vivir todos los días bajo ese amor o solamente tenerlo de vez en cuando. Interesante, ¿no crees? La cruz es la mayor evidencia de su amor. El amor verdadero siempre se demuestra. No basta con decir te amo. Dios lo probó. Dios nos lo dio por certificado. La cruz fue la declaración pública más grande de amor que la humanidad ha podido conocer. Cada clavo, cada herida, cada gota de sangre decía exactamente lo mismo. Vales demasiado para dejarte perder. Imagínate, dice que Jesús no abrió su boca en ese momento de tortura, en ese momento de entrega por amor a ti y para mí. Es tremendo. Cuando tú y yo entendemos cuánto Dios sufrió, es cuando tú entiendes la verdadera razón que tú y yo estemos vivos hasta el día de hoy. Pudo haber sido otra historia para ti y para mí. Pudo haber sido algo más complicado, pero en su amor, en su gracia y misericordia, tú y yo estamos aquí el día de hoy. No importa tu historia, importa tu resultado, importa hacia dónde vas, importa tu transformación de vida para que todo aquello que tú has vivido o viviste hoy sea el parteaguas para muchos otros que puedan también conocer el amor de Dios a través de tu historia, a través de lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Allá en el mundo hay mucha gente que todavía no conoce de Dios y es donde tú y yo entramos, es donde tú y yo alcanzamos a llegar a millones de personas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos conocer y llegar hacia el Padre en algún momento. Esto es tremendo. Aún hay millones de personas que no conocen de Él, que no conocen de Dios de la manera correcta. Cada uno conoce a Dios en su forma de creencia, sí, pero hay un único Dios, hay un único que los puede llevar hacia la verdadera felicidad. Y es donde necesitamos llevarles ese mensaje de salvación el día de hoy. El amor cambia la identidad. Muchos pasan la vida intentando demostrar que tienen valor, trabajan más, compiten más, compran más, buscan reconocimiento, pero cuando entiendes cuánto Dios te ama, dejas de buscar aprobación en el mundo porque descubres que tu valor nunca dependió de lo que haces, depende de aquel que dio su vida por ti. Y cuando entiendes cuánto Dios te amó, cuánto Dios dio por ti y por mí, entiendes tu valor real. Entiendes aquello que Dios, bueno, magnificó lo que tú y yo veíamos como pequeño y ahora te ve a ti como grande porque dice, yo di todo por ti. Yo entregué todo lo que yo tenía, lo más amado, a mi único hijo, por ti, por mí. Tú vales mucho. Tú vales a mi hijo amado y eso lo vale todo. Imagínate cuánto vales tú y yo el día de hoy. Tremendo. Importantísimo que cerremos este mes del enfoque sabiendo cuánto valemos tú y yo. No está en tu chequera, no está en tu cuenta de ahorros, no está en tu cuenta de tarjetas de crédito, no importa eso. Es del mundo. Eso es finito. Tu valor espiritual te da un valor que no tiene medida, que no tiene referencia. Y cuando tú lo adoptas y cuando tú lo haces único, todo cambia
en ti, en mí. El verdadero enfoque de este mes, mira, quiero que recuperes y recuerdes algo. Todo este mes hablamos de enfoque, sí, pero el enfoque que nunca fue solamente administrar, bueno, mejor nuestro tiempo. El verdadero enfoque fue aprender a mirar hacia Dios, hacia Cristo mismo. Mira, el tema del día de hoy le hemos considerado así. Y si el problema no es tu vida, es quien te estás convirtiendo. Y aquí viene algo revelador. Tú y yo nos pudiéramos estar enfrentando con una versión de nosotros que no nos conviene. Por eso la transformación comienza con cada uno de nosotros. La transformación no lo puedes esperar en tus circunstancias si no lo comienzas en ti mismo. Primero cambias tú, primero modificas todos los patrones, todas aquellas cosas que necesitan ser moduladas de una mejor manera para que todo lo demás empiece a salir adelante. Mira, no puedes construir una vida diferente si sigues siendo la misma persona. Creo que hasta este punto ya ha sido marcado muy claro esta afirmación. Y la palabra de Dios no solamente ilumina tu camino, también transforma a la persona que caminará a través de él. Y esto es bien interesante. Por eso este mes le hemos considerado el mes de la transformación. El mes que inicia con esa llenura y esa transformación completa en todos los sentidos para nuestras vidas. Todo lo que aprendimos en el mes de junio fue estar enfocados. Este mes vamos a estar enfocados a transformar nuestro ser totalmente desde el interior para que nuestro exterior pueda manifestar esa transformación que Dios ya ha hecho en nosotros. Pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco para que tú vayas entendiendo. Así que no te preocupes, no estás solo. Lo que Dios tiene para ti, para mí este mes, es un mayor entendimiento, una mayor profundidad de todo el cambio que Dios quiere que empecemos a externar, a vivir y sobre todo a compartir con otros. Mira, la palabra del día está en Salmo 119, 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el día de hoy, iniciando un nuevo mes, un nuevo caminar, bueno, cuánto más necesitamos esa luz que nos guíe para la transformación que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Muchas veces hemos leído quizás ya este versículo pensando únicamente en la dirección, pero hoy quiero que lo veamos desde otra perspectiva. Una lámpara no solo ilumina el camino, también revela lo que está oculto. Esa lámpara que nos puede estar revelando cosas que aún no sabíamos que había, que aún obviábamos que todo estaba bien, pero que quizás no está correctamente. La palabra de Dios no solo te muestra hacia dónde debes de ir, también revela quién eres real. Y solamente cuando reconoces quién eres, Dios comienza a transformarte realmente. Y eso, bueno, va a ser el antes de ti y después de ti. Cuando tú y yo enfrentamos a nuestro yo viejo, a nuestro yo actual, pues bueno, el viejo no importa, sino lo que importa es el hoy. ¿Cómo está tu yo? ¿Cómo está esa persona que va a definir una nueva experiencia o va a continuar en la misma? Pero eso no lo puedes determinar solamente con una idea de, oh, sí, quisiera experimentar algo nuevo. No, tienes que enfrentarte a ti mismo y saber en lo que estás enfrentando. Mira, la palabra revela quién te has convertido hasta el día de hoy. Y antes de mostrarte hacia dónde ir, Dios primero te quiere demostrar quién eres tú. Porque una transformación verdadera nunca comienza cambiando el exterior, siempre comienza revelando el interior. Y mira, la palabra actúa como un espejo. Siempre nos va a estar confrontando, nos va a estar corrigiendo, nos va a estar enseñando, sobre todo nos va a estar restaurando. Y todo eso es parte del paquete de amor de Dios para nosotros. Recuerda, sin amor de nada sirve lo que hagamos, sin amor de nada sirve todo aquello que nos estamos tratando de enfocar y transformar este mes. ¿Por qué? Porque sería en vano. Todo el paquete de bendición de parte de Dios viene con una transformación tal que no recordemos ni siquiera en la idea cómo éramos antes. ¿Por qué? Porque Dios va a tomarnos del molde A y nos va a decir: ¿sabes qué? Si ya no te cuadra, si ya no te queda, y ahora te voy a transformar en esto. Te voy a llevar a algo mejor. Y tu viejo yo ni siquiera va a quedar en la existencia. Eso es tremendo y bien interesante que lo entiendas esta mañana. ¿Por qué? Porque vamos a marcar una diferencia a partir de este primero en adelante. Dios no quiere mejorar tu vida, quiere transformarla por completa. Quiere que tú seas una nueva versión de ti en todos los sentidos. Quiere que tú seas esa persona que Dios ya diseñó, esa persona que ya ve caminando en esa victoria constante, en ese caminar y en ese sentir de vida que solamente Dios
ha puesto en nuestros corazones. Existe una forma enorme que quizás todavía no la hemos visualizado completamente, pero es completamente diferente. Mira, cuando tu vida cambia, está bien, pero cuando tu vida es transformada, es muchísimo mejor. No te quedes en un cambio, no te quedes en una temporada donde quizás está siendo de mejora. No, necesitamos ahora ser transformados plenamente. La mejora cambia comportamiento, sí, pero la transformación cambia identidad. Tu identidad este mes debe de ser adoptada desde un punto de vista orgánico, desde un punto de vista completo de parte de Dios, para que tú puedas aprender disciplina, puedas aprender liderazgo, puedas aprender finanzas y bueno, para que tú puedas realmente profundizar en todo aquello que Dios tiene para ti. Pero mira, Dios solamente puede darte un corazón nuevo. Y cuando cambia el corazón, todo comienza a cambiar completamente. Quizás este corazón ya está viejo, quizás este corazón se siente viejo siendo joven, se siente ya sin esperanza, sin dirección. Por eso hoy Dios quiere transformar nuestro corazón. Dios quiere retomar y volverlo a ser moldeable, volverlo a ser amoroso, volverlo a ser entrañable en sus caminos. Mira, a veces nos acostumbramos a vivir dentro de la bendición de Dios y nos hacemos duros en la bendición. Nos hacemos confiados de una manera mala en que al cabo está y al cabo Dios siempre me contesta y nos hacemos tibios en el aspecto de ser constantes en Dios. Por eso Dios quiere transformar lo que tú y yo hemos guardado en nuestro corazón, porque si algo hemos aprendido hasta el día de hoy, Dios siempre quiere llevarnos hacia el adelante, hacia el punto que tenemos enfrente de nosotros. Nunca Dios va a querer que te quedes igual estático. No, Dios siempre te va a tratar de impulsar hacia adelante. Y aquí es cuando tú y yo emprendemos un viaje de más descubrimiento de lo que Dios quiere. Pero mira, cada decisión está construyendo las personas que serás el día de hoy. Cada decisión está decidiendo cómo vas a avanzar en la vida. Cada decisión que tomes te está llevando o más cerca o te está alejando de la persona que debes de ser. Cada conversación, cada hábito, cada pensamiento, cada reacción que tú tienes, cada pequeño paso está formando a la persona que vivirá dentro de 5 años, de un año, de un par de minutos. Todo lo que tú hagas va a ser un detonante, ya sea positivamente o negativamente, en la persona que te vas a estar convirtiendo. No solo estás construyendo resultados, estás construyendo carácter, estás construyendo, bueno, una realidad todos los días. A cada segundo de nuestras vidas estamos determinando qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de persona te estás convirtiendo. Y el carácter determina el destino. Y esto es bien importante que lo entiendas el día de hoy, porque nuestro destino ya está marcado, nuestro destino ya está. Pero no importa que esté el destino marcado si el carácter, nuestra persona, aún no ha sido transformado completamente. Para llegar allá necesitamos haber llegado, bueno, completamente diferentes. Y aunque no vamos a ser completamente cambiados hasta que lleguemos a su presencia, bueno, el cambio se debió haber visto durante todo el viaje. El camino que llevamos quizás sea largo, pero aún así, en ese caminar se debe de estar viendo cambios, progreso, esa transformación constante de parte de Dios. Mira, Dios nunca transforma tu destino sin antes transformar tu corazón. La forma de caminar tanto de ti como mía, si Dios no está involucrado, el destino por lo que íbamos a estar caminando nos iba a estar alejando de Él. Por eso Dios le interesa transformar primero nuestro corazón para que el destino que Dios nos está poniendo, bueno, sea alcanzable, sea de bendición para nuestras vidas. Muchas personas quieren que Dios cambie su historia, pero siguen pensando igual, siguen actuando igual. Y aquí, bueno, es una paradoja, es algo que no tiene sentido. Primero necesitamos cambiar internamente para que toda nuestra historia, todas nuestras circunstancias puedan cambiar. ¿Hemos avanzado mucho? Sí, te felicito. Felicidades porque has estado avanzando mucho, pero todavía falta más. Todavía falta adentrarnos más en esa transformación que Dios tiene ya visualizado para este mes. Mira, quizás hemos estado reaccionando igual, perdonando igual, hablando igual, pero Dios trabaja en la persona. Después de cada escenario en nuestras vidas, después de cada experiencia, bueno, hay algo que nos deja mejor, una experiencia, nos deja que esa sensación de persona que hemos estado viviendo
nos lleve al siguiente escalafón. Mira, porque cuando tú cambias tu manera de responder a la vida, todo cambia en ti. A veces no nos gusta lo que estamos viviendo, no nos gustan las experiencias que estamos, viviendo todos los días. La forma en la cual respondemos, por eso todavía no pasamos al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque necesitamos transformarnos completamente. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero cuesta más trabajo quedarnos igual. Porque el cambio no lo podemos evitar, el cambio no lo podemos detener, pero lo que podemos detener es cómo está haciendo eso afectándonos a nuestras vidas, ya sea para bien o para mal. Y esto es bien importante que lo entendamos. Mira, la persona que Dios quiere formar se va a adaptar sin perder su identidad. Cada vez que vemos hacia Dios, cada vez que nos refugiamos en Dios, a pesar de las circunstancias no deberían afectar el quién soy yo, el qué Dios está formando en mí. Si las circunstancias cambian nuestra esencia, nuestra identidad, estamos necesitados aún de una transformación más profunda de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, cómo podemos llegar a ese nivel de confianza en Dios que a pesar de lo que veamos, no nos movamos del suelo, no nos movamos de donde estamos caminando. Y el tema del día de hoy está muy interesante. ¿Por qué? Porque las personas fuertes no son las que nunca enfrentan cambios, son las que permanecen firmes porque su identidad no depende de la temporada que están viviendo. Y esto, quizás no es fácil, pero sí es muy importante que lo entendamos el día de hoy, porque depende de la madurez espiritual que tengamos. Vamos a enfrentar las circunstancias, el cambio, los tiempos, las temporadas con una firmeza de carácter, con una firmeza de fe en Cristo. Mira, por eso la escritura del día nos habla en Filipenses 4:11 y nos dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínate, tremenda escritura el día de hoy. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Pero he aprendido, aquí dice Pablo a los Filipos, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Con lo que esté pasando, yo estoy fiel, yo estoy firme en Dios, yo estoy firme en lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque Él entendió que en Cristo todo es posible, todo es pasajero si yo tengo puestos los ojos puestos en Dios. Y a pesar de lo que podamos ver, experimentar, Dios siempre va un paso adelante. El otro día, platicando con un compañero de oficina, ¿no? Me comentaba cómo a veces, aún como creyentes, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, sabiendo que tenemos alguien que puede hacer todas las cosas posibles, como seres humanos, aún dudamos de lo que Él puede hacer. O le damos pie a que los problemas se conviertan en problemas para nuestras vidas. Porque los problemas siempre van a estar de alguna u otra manera. Aquí lo que cambia la perspectiva es si tú transformas esos problemas en tus problemas. Tremendo, ¿no crees? Teniendo los ojos puestos en Jesús, ¿por qué dudaríamos de su protección? ¿Por qué dudaríamos de su bendición constante? Si Él tiene cosas profundas para ti y para mí, si Él tiene cosas que nos van a llevar aún más allá, ¿por qué dar pie a que las cosas, circunstancias cambien nuestra esencia? Y esto es bien interesante para el día de hoy, porque en este mes de la transformación, Dios quiere llevarnos hacia esa persona madura espiritualmente, que podamos entender los tiempos, sí, pero que los tiempos te añaden sabiduría, que los tiempos te fortalezcan y no que los tiempos te cambien a la persona de hace un año, 5 años atrás, ¿no? Que tú siempre vayas adelante a pesar de las circunstancias. Mira, muchas veces usamos este versículo de hablar de éxito y de una bendición que a pesar de todo Dios va a estar. Pero mira, Pablo estaba hablando de otra cosa, no decía, puedo conquistar cualquier meta. Pablo aquí en esta escritura decía, he aprendido a vivir con abundancia, pero también con escasez. He aprendido a mantenerme firme cuando todo cambia. Y después concluye, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Él. No hablaba prácticamente de lograr cualquier sueño. Hablaba de permanecer siendo la misma persona sin importar la temporada. Aquí es lo clave y lo importante de la charla. Que sin importar dónde estemos durante el año, durante nuestra temporada, mira, todo es temporal, nada es permanente. Las crisis, los momentos de enfermedad, los momentos de pleitos, no permanecen siempre. Dios lo hace para ir forjando. Dios permite que pasen todas estas cosas para ir formando en nosotros un carácter diferente, una actitud diferente, una confianza diferente en Él. Pero Dios está enfocado
en que esas circunstancias no cambien qué está creciendo en tu corazón, qué está siendo formado y transformado para bien. Las circunstancias siempre cambian, eso es inevitable, pero tu identidad no debería de cambiar con ellas. Mira, hay personas que son amables hasta que llega un problema, generosas hasta que falta dinero, pacientes hasta que parece la presión. Esto es bien importante que lo entendamos, porque la transformación verdadera ocurre cuando tu carácter deja de depender de lo que está pasando. Tu identidad debe ser más fuerte que tu temporada. Y aquí, bueno, entramos en camisa de 11 varas para muchos, porque a veces nuestro carácter todavía no está completamente pulido y estamos en problemas, estamos, bueno, reaccionando a cómo las circunstancias nos están hablando y presentándose. Y bueno, la madurez espiritual se va notando conforme tú y yo vamos avanzando. La madurez espiritual es algo que este mes va a ser esencial que logremos avanzar hacia ella, y que bueno, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente vayan entendiendo lo que Dios quiere que logremos. Cuando ya no dependes de cómo van las cosas, bueno, es lo que la actitud va a decir. Mira, muchos dicen, hoy estoy bien, pero en realidad quieren decir, hoy las cosas salieron bien, ¿eh? Eso no es estabilidad, eso es dependencia emocional de las circunstancias. La verdadera madurez dice, aunque hoy sea difícil, seguiré confiando. Y bueno, a veces para muchos nos pudiera estar lloviendo sobre mojado. Ayer fue un tormentón, hoy también. Y bueno, se avecinan otras tormentas. Así pudiera pensar la gente, así pudiéramos estar sintiéndonos el día de hoy. Una cosa tras otra, apenas me estoy levantando y vuelve a pasar esto y me vuelvo a caer. Y bueno, lo importante aquí es que durante esas temporadas de fallas, en esas temporadas de pruebas, en esa temporada de caídas, de raspones, sigamos siendo firmes. Sigamos siendo, bueno, constantes en confiar en quién va en el timón o en quién va en el volante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque necesitamos, a pesar de todo, confiar en que lo que Dios tiene para nosotros es mejor de lo que podemos pensar o hacer nosotros mismos. La mayoría, bueno, confiamos en nuestras capacidades, pero Dios quiere que cambiemos eso y creamos y confiemos en las capacidades que Él nos está desarrollando para nosotros. Eso es bien tremendo. Tus capacidades son muy buenas, tus talentos son muy buenos, pero son más buenos los talentos y las bendiciones que Dios te está acercando para tu vida el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva empieza a expandirse, a cambiar cuando sabemos en quién estamos confiando. Mira, yo sé y entiendo, yo mismo he pasado temporadas difíciles, yo sé que tú también estás pasando temporadas muy difíciles, pero bueno, todas estas no crean tu carácter, lo revelan. Conforme vamos avanzando en esas temporadas, bueno, nuestros caracteres empiezan a demostrar quién soy yo. A mí nunca me había tocado, te soy honesto, experimentar un dolor tan grande como hace un par de años que tuve la necesidad de adentrarme en una operación, y la verdad yo sentí, y te soy honesto, un dolor que nunca había sentido. Es más, no soportaba así que me tocaran, que me testerearan. Dice, por favor, no me toquen, no pase por allá. Así decía. Y bueno, yo creo que hería a mucha gente en ese momento. ¿Por qué? Porque mi dolor físico era insoportable. No, es más, te digo, yo no había experimentado eso, pero lo importante es, bueno, que a pesar de todo eso, siguiéramos confiando en Dios. Y aunque fue difícil la temporada, yo sé que Dios tuvo algo especial en mi cuerpo ese momento para traernos hasta aquí el día de hoy. Todo lo que aprendimos hasta acá es para enseñarnos cómo debemos de guiarnos. Y yo sé que quizás tu temporada es difícil, yo sé que lo que estás pasando nadie lo está entendiendo porque eres el único que lo está pasando, pero la promesa aquí el día de hoy es: yo estoy contigo, dice Dios. Todo lo podemos en Él. Yo soy el que lleva el timón. Yo soy el que está haciendo la transformación. Déjame hacerla completa. Déjame transformarte completamente. Y aquí lo importante es que aprendamos que si ya fallé con mi carácter, que si ese testerión me hizo sacar algo malo, no importa, sigue adelante, pide perdón, pide disculpas posteriormente y sigue adelante. No te quedes con lo que esa temporada difícil pudo haber revelado en algún momento. Aprende de ella y sigue avanzando. Después, me acuerdo que en esa temporada de dolor fui al doctor otra vez y le dije, ¿sabe qué, doctor? No soporto el dolor. Necesito algo fuerte que me quite ese dolor. Y al final me dio una medicina que al final ni me la tomé, porque eso generaba adicciones, generaba
bueno, que tu organismo ya no pudiera vivir en algún momento sin ese medicamento. Dije, no, prefiero confiar en Dios, prefiero soportar el dolor, que al final el dolor ese no va a quitarme la vida, no me va a beneficiar si yo después caigo en otras cosas. Y al final Dios hizo la obra, yo sé que la va a hacer contigo, porque si la hace con uno, que al final todos pasamos las mismas circunstancias de alguna u otra manera, lo puede hacer también contigo. Y aquí tú y yo nos debemos de enfocar en que los propósitos de Dios, los planes que Él tiene, bueno, a veces nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, no nos deja ver todo aquello que Dios tiene. Pero eso no significa que Dios no lo tenga para nosotros, ¿no? Él ya está listo y dispuesto para ayudarnos y guiarnos. Solamente necesitamos esperar en Él. Necesitamos confiar en Él más a fondo para que puedan todas las cosas converger y, bueno, ir avanzando junto con Él. Dios siempre está un par de pasos adelante de nosotros. No creas que Él te fue y te dejó. Él se adelantó quizás para ir puliendo y quitando todas las cosas del camino, para que tú y yo podamos llegar sin tanto obstáculo. A veces en la vida puede sentirse que estamos abandonados, que Dios no nos está escuchando, pero no, Él está preparando cosas aún mejor de lo que tú y yo no podemos ver. Y quiero que veamos el versículo del día, porque esto nos va a llenar un poquito más de claridad respecto a lo que Dios pretende en nosotros y de lo que debemos estar esperando durante este mes. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto es bien interesante porque aunque ya hemos tocado esta escritura en oportunidades pasadas, mira, muchas veces olvidamos algo muy importante. Esto fue escrito a personas que todavía permanecían muchos años en el exilio. Esto no fue escrito para personas que ya eran libres, para personas que estaban caminando hacia su propósito, no. Esa historia apenas se iba a empezar a escribir. Pero desde mucho antes, yo ya les había dicho, yo tengo estas ideas para ustedes. Yo tengo esto, está delante de ustedes, quizás muy adverso. Imagínate, estaban en esclavitud, estaban lejos de lo que realmente pudiera verse como bendición. Y que un profeta les empezara a hablar de parte de Dios de esta manera, imagínate. Estaba en su mente la esclavitud que a veces traemos es del trabajo, el no se puede, y bueno, mil cosas, ¿no? Y así estaban en el tiempo pasado, pero hoy en día tú y yo pudiéramos estar viviendo de la misma manera. En el no se puede, en el que Dios se ha olvidado de mí, el que ya no tengo yo qué y cómo hacer. No, yo sé los planes que tengo para ustedes. Sigan esperando en mí, sigan confiando en mí, sigan fieles a las promesas que yo les he hablado. Mira, esta no era una promesa de resultados inmediatos. Y hoy lo vamos a entender de esa manera. Esta escritura no es para que tengas un chisquido en tus dedos y los resultados se vean ya realizados en tu vida, ¿no? Esto toma tiempo. Era una promesa de que Dios seguía escribiendo la historia de ellos, aunque ellos todavía no entendieran el capítulo que estaban viviendo. Hoy tú y yo pudiéramos estar enfrentándonos la misma circunstancia. Aún no entendemos el capítulo donde estamos, aún no entendemos los porqués del porqué. Pero Dios quiere que entendamos el para qué lo estamos haciendo, para qué estamos viviendo lo que estés viviendo tú en tu historia hasta el día de hoy. Dios tiene un propósito delante de todos esos. Tu vida no ha terminado el capítulo, sigue escribiéndose todos los días. Cada día te añade a tu historia, cada día, cada momento, cada circunstancia te va añadiendo a lo que tú vas a ir, bueno, obteniendo de parte de Dios. Dios todavía no ha terminado y te aseguro que no lo va a hacer hasta que no nos mande llamar a cuentas, hasta que no estemos delante de su presencia. Terminó tu historia, comienza otra delante de Él. Pero bueno, mientras estemos en este plano, todos los días suma, todos los días hace que valga la pena el acercarnos a Dios. Mira, no juzgues toda tu vida por el capítulo que estás viviendo aún. Esto es temporal. Hemos aprendido en sesiones pasadas que vamos de temporada en temporada y quizás llegó julio tú esperanzado en otras cosas, en otras ideas, quizás en un trabajo, en un matrimonio, en un novio, novia, en algo que tú estás añorando, en un título, en algún grado escolar, mejores calificaciones, no sé, tantas cosas que el mundo, nosotros como seres humanos pudiéramos estar esperanzados, que hoy en día pudiéramos decir, es que no me va a salir bien otra vez, es que no va a pasar como yo estoy esperando.
No juzgues tu situación actual por lo que estás viviendo. Dios tiene algo mejor todavía para ti y para mí. Dios nunca escribe una historia completa en una sola página. Los mejores autores no escriben algo sencillo, escriben un contexto muy amplio para que tú y yo estemos interesados en seguir leyendo. Dios está interesado en que tú leas tu historia, que tú experimentes tu historia de alguna manera sumamente diferente. No nomás es ya, pasó. No, Dios está construyendo el ya. Dios está construyendo el momento. Dios está construyendo todas las piezas que se van a ir conectando desde este día. Desde este día tú tienes que empezar a analizar todo esto de otra perspectiva porque eso ya ha tomado tiempo y quizás puede aún tomar un poco de tiempo. No conocemos los tiempos de Dios, pero Dios sí, Dios tiene ese calendario ya agendado para tu vida y para la mía y todas las personas que estamos esperando en Él. Por eso no me canso de insistirles, tenemos 4 áreas de oportunidad todos los días, en el creer, en el confiar, en esperar y descansar en Él. Son 4 áreas que tú y yo debemos estar todos los días experimentando e insistiendo en caminar en ellas. ¿Por qué? Porque necesitamos creer, sí, pero necesitamos confiar que eso que creemos es para ti y para mí. Que eso que tú y yo estamos escuchando todos los días es para mí. Que todo lo que estamos aprendiendo, eso es para mí. Mientras tú hagas propio y propia todo lo que estás escuchando de parte de Dios, todo lo que Dios te revela en tu devocional todos los días después de esta charla, todo lo que estamos caminando y hemos venido caminando, bueno, todo eso se va a cumplir. Todo eso se está cumpliendo conforme tú vas creyendo más y más en Él. Y esto es bien interesante porque por eso la charla del día a inicio de mes, a un cierre de semana, todo es posible. Todo nos hace que caminemos en esa añadidura de parte de Dios para que estemos confiados en Él. No confíes en lo que estás pasando. Esto va a mejorar. Esto que tú estás viviendo, parecer. ¿Por qué? Porque Dios está. Y Dios nunca deja las cosas igual. Mira, todos queremos de alguna u otra manera llegar al final. Queremos saber cuándo llegará la respuesta, cuándo terminará el proceso, cómo veremos el milagro realizado. Pero Dios trabaja de una manera totalmente diferente. Él no escribe solamente finales, escribe procesos completos. Y cada capítulo tiene un propósito y la pregunta no es ¿cuándo termina esto? La verdadera pregunta es ¿qué está escribiendo Dios en mí mientras avanzo? La pregunta adicional sería ¿estamos avanzando? Pregúntate a ti mismo. Hazte esa pregunta y sé honesto contigo mismo. ¿Estás avanzando o estás pretendiendo avanzar? Aquí las circunstancias no tienen nada que ver con tu avance, dependen de tu fe en Dios, depende de cómo estás creyendo en ese Dios que puede mover todas las fichas a tu favor o simplemente estás viendo las circunstancias. Pedro cuando empezó a ver las circunstancias en esas aguas turbientas y dejó de ver a Dios cuando estaba caminando sobre las aguas, bueno, las circunstancias le hicieron desenfocar la mirada correcta en esa adversidad. Hasta que llegó Jesús y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de creer? Que no nos pase igual pensando que estamos caminando y nos estemos ahogando dentro de las circunstancias. No dejes de creer en el plan de Dios en tu vida. Eso es tremendo. Y quizás aunque sea fácil y ya lo hayas escuchado 1000 veces, quizás 1000 veces te hace falta reforzar esa fe. No la fe en lo que tú conoces, la fe de Dios en ti. Hay 2 niveles de fe, lo que tú crees, lo que tú has experimentado y lo que has creado de conocimiento de parte de Dios. Y en eso crees tú. Y está la adicional, que es la fe de Dios que se da en nosotros. No creas delante de tu fe, cree dentro de la fe de Dios, porque esa fe te va a añadir, te va a hacer crecer y te va a hacer caminar en lo que no ves, aún en medio de las circunstancias, pensando y conociendo que ya lo tienes. Y eso da 2 perspectivas totalmente diferentes. Quizás hoy en día tú estás esperanzado o pensando en 1000 maneras, pero hoy Dios quiere que confíes en Él. Mira, no confundas un capítulo difícil con el final. Cuando lees un buen libro, nunca juzgas toda la historia por una sola página. Sin embargo, muchas veces hacemos exactamente eso con nuestra vida. Vivimos una temporada complicada y concluimos que todo terminó. Pero Dios todavía no ha escrito el último capítulo. Dios sigue escribiendo. Y nuestro último capítulo quizás todavía está muy lejos de ser escrito porque hay muchos otros capítulos que se están construyendo y están siendo editados. Esto es muy importante que me entiendas. Mira, una página difícil nunca define toda la historia. ¿Qué tipo de libros lees? ¿Qué tipo
de lectura tú, bueno, constantemente estás experimentando, la cual te, quizás si has visto libros así de interesantes, entiendes de lo que te estoy hablando. Y si no has tenido la oportunidad de leer muchísimos libros, hay un solo libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios, que tiene muchas historias así, ¿eh? Muchos capítulos que se han ido escribiendo y que ninguno fue fácil, pero que fue añadiendo a la historia, que fue añadiendo un propósito cada vez que se iba escribiendo algo. Y si te gustan otro tipo de libros también, muy interesante que tú entiendas estas perspectivas para que entiendas que lo que se escribió y que se va a escribir en tu historia no ha sido todavía el final.